Ya han pasado 2 años de que a la cabeza del Estado, del gobierno de la República del Perú, esté Dina Boluarte. Dina Boluarte le llama al pueblo peruano la impostora, ya que llegó a través de un golpe de Estado, comillas, blando, contra el presidente constitucional de ese momento, que era Pedro Castillo, quien tenía un apoyo social, sobre todo desde el Perú profundo, desde los sectores campesinos, mineros, los profesores, por cierto. Él mismo era profesor. Dina Boluarte hoy día tiene el récord mundial de desaprobación. Nada menos que tiene un 94% de desaprobación. Sin embargo, sigue gobernando. La propia justicia, los nombramientos de jueces, están todos en entredicho. La manera como trabaja la justicia peruana junto con la policía antiterrorista es muy unida. Pareciera ser de que no importa buscar la verdad, sino que imponer lo que la Fiscalía impone frente a los acusados. Hay juicios diversos hoy día en Perú. Inclusive se persigue el pensar, el tener una ideología. Hay varios casos en ese sentido, casi 35 casos en este momento, de estar sin sus derechos políticos y sin ninguna acusación de algo concreto, solamente por tener una ideología que estima el gobierno que es negativa. De cualquier manera, este Perú profundo tiene una desigualdad muy fuerte. Más de un 30% de la población en un estado de miseria, ¿no? Bajo la pobreza. Tenemos que en este periodo también el pueblo ha respondido, sale a la calle constantemente, se organiza y tiene más de 2.100 movilizaciones y protestas nacionales que han dejado muertos, heridos, presos, desaparecidos. Hay una sobreexplotación minera. Perú es el principal país exportador de minerales de América del Sur. Cobre, oro, hierro, por cierto. Eso es fundamental en la economía peruana. Pero con minas totalmente sin ninguna regulación, ni ambiental, incluso muchas veces sin tributación. Y con una sobreexplotación, donde se desgrada la vida de los pueblos que están en esos minerales, donde pierde la calidad de vida, se contaminan las aguas, el ambiente. Y no hay sueldos que pueda resistir ni siquiera la atención médica de la gente que allí existe. Este es el Perú de hoy día, que está bajo la dirección de Dina Boluarte. En lo internacional, Dina Boluarte está bajo la dirección o alineada, para decirlo decentemente, con los Estados Unidos. Y ha llegado a acuerdo, ¿no es cierto?, que permite la presencia incluso de marines norteamericanos, los cuales pueden entrar, pasearse, hacer lo que ellos estimen y no cumplir con las leyes del Estado peruano. Este es el Perú que reclama cambios, que reclama transformaciones. Esperamos que estas grandes movilizaciones que se dan a cada tiempo realmente logren ese objetivo. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. En el pasado, cuando alguien se refería a Perú, o se refería a algo que valía mucho, que tenía mucho valor, se decía aquí en América Latina, vales un Perú.
Y la verdad que Perú es un país muy rico. Tiene riquezas minerales, de hecho, ¿no? Pero además tiene una población numerosa, de más de 30 millones de habitantes. Un pueblo laborioso, que ha luchado siempre por buscar un mejor destino. Pero ha sido una lucha muy dura y muy fuerte. Hoy día estamos con un gobierno que lleva 2 años, que es un gobierno que viene después de un golpe, puede ser blando o no, ya hablará nuestro entrevistado sobre eso, pero lo cierto es que Perú tiene una cantidad de contradicciones sociales, económicas, de violación a los derechos humanos, a lo que se dice libertades públicas. Hay juicios que son increíbles de sostener en un país que se puede llamar democrático. Pero para hablar sobre esto y mucho más, hoy día estamos con un invitado de lujo. Estamos con el abogado Miguel Sánchez, quien está en Perú. Él está especializado en casos de derechos humanos. Actualmente representa a familiares de las víctimas en juicio oral del genocidio de la isla penal El Frontón, así como en el juicio oral de la matanza del penal Castro Castro. Es abogado de los procesos emblemáticos Perseo y Olimpo, ambos contra el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales Movadef. Bienvenido, Miguel Sánchez, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias, mi estimado Artés. Un saludo a su gran audiencia y a Hispan, que nos permite llegar a las naciones oprimidas y a los demás pueblos del mundo. Estimado Miguel, cuéntanos cómo está el Perú de hoy día desde un punto de vista de los intereses de las mayorías del pueblo, ¿ya? En lo social, en la realidad económica del país, ¿no? Porque uno ve una cantidad de movilizaciones impresionantes, ¿no? Reclamos. Cuéntanos qué pasa con el Perú en estos 2 años de este gobierno que algunos llaman impostor. Muchas gracias. Acostumbro normalmente partir del contexto internacional, pero voy a la pregunta que me haces, mi estimado Eduardo. La sociedad peruana está en crisis generalizada y el Estado peruano está en descomposición. Particularmente esta crisis política que arranca desde el 2016, cuando el partido Fuerza Popular de la ultraderechista Keiko Fujimori desconoció el voto ciudadano que le dio el triunfo a otro ultraderechista, Pedro Pablo Kuczynski, y no paró hasta vacarlo. A partir de ahí hemos tenido 5 presidentes en 6 años, vacancia tras vacancia. Esta crisis política está agravando la descomposición del Estado peruano, convirtiéndolo ya en una dictadura abierta, ya no encubierta. Muchos analistas de derecha y de izquierda han sostenido que ya no hay democracia ni Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en vez de cumplir su ofrecimiento de llamar a nuevas elecciones luego que vacaron al presidente democráticamente elegido Pedro Castillo, el Congreso y Dina Boluarte más bien, Dina Boluarte, que volvió a mentir porque dijo que si se iba Pedro Castillo, ella también se iba, pero se coludieron con el Congreso y lo han hecho luego de asesinar a más de 60 ciudadanos y a balear a otros 1000, que reclamaban ¿qué cosa? Una cosa tan constitucional como el respeto al voto ciudadano y una asamblea constituyente para una nueva constitución. Entonces Dina Boluarte está actualmente sostenida por ese conclave ultraderechista con el Parlamento y con los fusiles de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Han concentrado el poder en el Parlamento a sangre y fuego
como lo hemos visto. Todo el mundo ha sido testigo. Y además han sometido al Jurado Nacional de Elecciones y a otros organismos electorales, destituyendo a sus titulares y nombrando afines. Igualmente han cambiado la composición de la Junta Nacional de Justicia. Por atribución les corresponde elegir al Tribunal Constitucional, o sea, lo tenían controlado. Todo este actual colegiado. Sin embargo, en la última votación del Tribunal Constitucional, el tribunal en pleno les negó el proceso competencial con el Poder Judicial, con el cual tenían una disputa. Y por lo tanto, como perdieron, acaban de aprobar aumentar de 7 a 9 el Tribunal Constitucional. De esa manera conseguir nuevamente controlar a la mayoría. Han modificado la ley de criminalidad organizada. ¿Para qué? Para excluirse los mismos congresistas y sus aliados en contra de las investigaciones que tienen en curso. Y por último, acaban de proscribir a 2 partidos políticos. El partido de Antauro Humala, un candidato que tiene posibilidades de ganarles en las elecciones a la ultraderecha, y han proscrito y cerrado todos los locales a nivel nacional del partido político Movadef, partido que logró reunir 1.386.000 firmas para su inscripción el 2011 y el 2016. Hasta ahora ningún partido ha podido hacer eso. Entonces, gobiernan con un Estado policiaco. ¿Por qué? Porque se imponen no con la legitimidad del buen gobierno, sino se imponen en base al miedo, a la amenaza, a la extorsión contra sus ciudadanos, con matarlos, con herirlos de bala al que se levante a protestar, como ya lo hemos visto del 7 de diciembre del 2021 en el sur del país, cuando reclamaron en contra del desconocimiento del voto ciudadano que eligió a Pedro Castillo. Y también la amenaza de perseguirlos mediante los sistemas de inteligencia, imputándolos de terroristas, llevándolos a juicio y matándolos en la cárcel. Miguel, nos quedamos ahí y vamos a una pausa y continuamos de inmediato, ¿ya? Gracias. Correcto, gracias. Estamos de vuelta con Miguel Sánchez desde Perú, analizando la situación política y social de ese país que es vecino en el caso nuestro, que nos encontramos en Chile, pero de gran significación en lo que es todo Latinoamérica. Estimado Miguel, tú estabas refiriéndote a algunos aspectos institucionales y políticos, ¿no?, de la realidad del Perú. Termina un poco esa idea que es tan importante, pero quiero que enseguida si nos puede dar algunas luces sobre la situación económica y sobre todo de las movilizaciones sociales, sobre todo en el mundo de la minería, de los mineros que se dan en ese Perú profundo. Muchas gracias. Cuando comenzaste la entrevista dijiste la importancia que tiene el Perú y yo nomás quería decir 2 cosas. Primero, que se ha descubierto con Caral que la cuna de la civilización más antigua de toda América está en Perú y que tiene más o menos la misma coetaneidad con las grandes civilizaciones en el mundo. Y la minería efectivamente ha generado una tremenda actividad desde mucho antes. Y ahí lo que tendríamos que decir es que tú me decías anteriormente por qué se mantiene una aparente estabilidad económica del Perú. Yo te diría que en el semanario Hildebrand, en sus 13 de este último viernes, ha aparecido la columna económica de Pedro Franque, que es exministro de Economía, donde desenmascara que lo que hay en realidad es una crisis económica. Él dice:
sumando el crecimiento económico de estos 2 últimos años, el negativo del año anterior, que fuera el 0.6 menos 0.6 del año pasado, más el 3% de este, juntando los dos dan 2.4%. O sea, apenas 1.2% promedio por año. Así dice. Dado que la población sigue aumentando, es apenas un 0.2% de crecimiento anual del PBI per cápita. Como quien dice, es cero. Y además eso se da en íntima relación con el aumento de la desigualdad, porque no hay una relación entre ese aumento del 1, tanto que dices tú, con el aumento de las condiciones de vida de las amplias mayorías. Sí. Ya lo han desenmascarado varios notables economistas que no es crecimiento, sino estancamiento, porque lo que necesita la economía peruana es crecer 5% como mínimo para poder superar el crecimiento de la población económicamente activa de cada año. Pero para entender la economía del Perú, también tenemos las opiniones de Francisco Durán, un notable economista que reside en Estados Unidos. En su libro El Perú fracturado dice dos cosas importantes. En el Perú coexiste una economía formal, una informal que abarca el 70% de la población económicamente activa y una economía ilegal. Esta última ahora ha disparado sus volúmenes de ingreso por el alza del oro, porque es principalmente una minería del oro, sumado a una economía del narcotráfico. Entonces entendemos cómo es que esta minería informal, que explota el subsuelo, que no es propio, por eso es informal, no puede formalizarse, porque las grandes concesiones que el Estado les ha dado son a grandes familias de hace muchísimos años. Entonces explotan tierras que son concesionadas a otros por el Estado. Y por otro lado, la minería ilegal que se realiza en el curso de los ríos y otros espejos de agua y en las reservas naturales que están prohibida la minería. Entonces, tenemos también otra opinión del analista y sociólogo notable Jaime Antesana, quien les ha dicho que producto de esa economía hay 14 narcopartidos inscritos y que son los principales de esta alianza ultraderechista que controla el Congreso. Lo han denunciado, pero no lo han podido meter a la cárcel, porque tiene pruebas. Entonces, ¿quién gobierna en el Congreso? Una alianza de intereses oscuros y subalternos que mantiene a Dina Boluarte. ¿Por qué la mantiene? Porque si la vacan, tendrían que irse ellos también, y no quieren, pues. Tendrían que convocar a nuevas elecciones. Ahora están las noticias y ha recibido las últimas de hoy día, de ayer. Estamos a puerta de un año electoral y están hablando nuevamente de vacarla. Entonces no es una alianza ultraderechista por programas políticos o ideológicos como una democracia estable en un Estado de Derecho, menos planes para un país de mediano y largo alcance. Es una alianza por rebatiñas de toma y daca, como dicen en el argot delincuencial o artístico, de concesiones y favores. Así es, Miguel. Miguel, tu profesión es abogado, has jugado un papel muy importante en una serie de casos. ¿En qué está la reparación y la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que no han sido resueltos, ¿no?, a partir de lo que fue la guerra interna en Perú, por un lado, ¿no? Y también háblanos sobre los procesos que tú estás en este momento, que son emblemáticos, como Perseo y Olimpo, ¿ya? Que estamos, digamos, presenciando en Perú. En este libro que hemos publicado con un colega en la misma defensa del caso Perseo, ahí contextualizamos lo siguiente. El libro se llama 50 años de derecho penal del enemigo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque primero criminalizaron la lucha revolucionaria como terrorismo. O sea, la guerra de los años 80 y 90 dirigida por el Partido Comunista y el MRTA, la calificaron como terrorismo para vaciar su contenido político de lucha por el poder. ¿De acuerdo? En segundo lugar, han pasado, ya terminada la guerra, terminado el conflicto interno, han pasado a criminalizar la lucha popular. Con ese mismo derecho penal ajeno, un derecho penal político, un derecho penal del enemigo, criminalizaron la protesta popular con dos leyes,
la ley de extorsión, diciendo que las tomas de carreteras por las marchas son extorsión, o sea, un delito común, que es un delito patrimonial. Se lo están imputando a una lucha social, al derecho a la protesta. Y la ley de licencia para matar a los policías y a los militares. Ahora ya no los va a juzgar incluso el fuero común, sino el fuero militar y policial. Y ahí viene la campaña del terruqueo. Y ahora, en tercer lugar, con estos juicios que me preguntas, de Perseo y de Olimpo, han pasado a criminalizar las ideas marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Es decir, que ahora ser comunista en el Perú pasa a ser delito no por ley, porque la Constitución dice que no hay persecución por ideas, sino ahora pasa a ser delito por jurisprudencia, porque acaban de condenar en el juicio de Perseo a 25 de los 43 procesados a penas que van desde 15 años hasta 35 años. No les han podido poner cadena perpetua a los ya presos porque ya tenían cadena perpetua. Son 6. Entonces, a uno de ellos le han puesto 35 años, estando en libertad, es mi patrocinada, que ha cumplido 30 años en prisión, y ahora le han puesto 35 años más, o sea, para que muera en cárcel. Y como hay una ley que ya la aplicaron al doctor Abimael Guzmán, entonces muere en cárcel, secuestran sus restos, los desaparecen, no los entregan a la familia. Eso dice la ley que le han aplicado al doctor Abimael Guzmán y ha sido ya de público conocimiento. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es Perseo? Perseo, ¿qué implicancias tiene en el marco de la aplicación del derecho penal del enemigo, o para el derecho garantista, o para los tratados de derechos humanos, de que está en juego el derecho constitucional y universal al pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de organización, o sea, a los derechos políticos? Véase cómo en otros países de América Latina, movimientos que fueron guerrilleros llegaron a las elecciones y ganaron las presidencias. Acá en el Perú eso se ha cerrado con este juicio de Perseo, donde han condenado por pensar, por reclamar ¿qué cosa? Ni siquiera un llamado a la violencia, sino reclamar solución política a los problemas que han quedado derivados de la guerra, o sea, los desaparecidos, los exilados, los presos y los requisitoriados. En segundo lugar, una amnistía general para las dos partes, para los militares y policías que están presos y también para los civiles y los alzados en armas. Y en tercer lugar, una reconciliación nacional y una asamblea constituyente para una nueva constitución, que son puntos de consenso, no tienen nada de violencia, es parte del pluralismo democrático, del debate plural democrático. En eso de la asamblea constituyente, Miguel, hay una cierta articulación de las fuerzas progresistas, democráticas, populares, patrióticas de Perú. Se logra para poder, digamos, enfrentar esta gran crisis institucional y de todo tipo, ¿no? Profunda crisis que está viviendo Perú. Sí, claro que sí. Justamente las marchas, como le decía, del sur, que las abalearon y mataron a más de 60, y hasta ahora hay impunidad y más de 1000 heridos de bala, y no encontraron ni una sola arma para haberlos acusado de terroristas y matarlos. Ahí ellos reclamaban asamblea constituyente para una nueva constitución, que es una bandera que levantó el Movadef. Entonces se ha generalizado esa bandera en el pueblo, y es una salida tranquilamente a esta crisis, porque el pueblo no reconoce ya este contrato social, requiere otro contrato social, porque el anterior ha fracasado. Perfecto, perfecto, Miguel. Hemos llegado por un problema de tiempo al final, y con esta demanda de asamblea constituyente para Perú, nos despedimos y te despedimos agradeciendo tu presencia aquí en Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias, Miguel. A usted.